Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les guste este fanfic, además que no olviden suscribirse y dejar un comentario. La historia también podrán encontrarla en Wattpad como, Te veías más feliz. Si es así, continuemos con la historia. QHPS, Boruto iba a otra dimensión en donde Sasuke se quedaba con Naruto, capítulo 3. Ese idiota, ni siquiera fue tan rudo con él y mira cómo había actuado, para cuando se fue pareció un maldito perro regañado, y solo por la palabra fenómeno ni siquiera fue para tanto. Debería de estar acostumbrado a ser llamado así por ser gay y ser llamado literalmente mamá por sus hijos, debía ser una muy broma que ahora se ofendiera. Y aún más aún que a él le interese. Después de dar vueltas a su habitación, dejó caer su cabeza sobre la almohada antes de ahogar un grito, lleno de frustración. Hace un par de horas de había ido el Naruto falso, y cuando se fue, no había podido olvidar su rostro dolido. La imagen se había grabado en su cabeza de una manera que no le gustaba, y por el simple comentario el rubio pareció entristecerse. Ok, tenía que admitir que sí había sido un poco grosero con él, pero el otro había tenido la culpa. ¿Cómo se le ocurre acercársele tanto a él y tratarlo como a otro de sus hijos? Podrían parecerse y lo que quiera, pero jamás sería parte de esa manada agresiva de fenómenos. Aún así, giró su cabeza sobre la almohada para ver el plato vacío de ramen que hace un momento le había dado Naruto y nuevamente la culpa volvía a él. Me porté como un cabrón y con pesar dejó caer su cabeza sobre la almohada. Al final y al cabo la copia de su padre solo quería ofrecerle comida, conociendo el gran corazón de su padre era imposible que no se fijara en un niño huérfano, y solo pudo chasquear la lengua molesto. Idiota. Solo se sentía así porque había tenido una discusión con su verdadero padre hace poco, pero cuando no tenía una con él, solo se había desquitado un poco. No le pediría perdón tampoco y además solo hablo sin pensar bien. Sí, a su padre le decían eso todo el tiempo por tener a Kurama dentro y más aún por ser gay, tocó una hebra sensible para la mujercita. Esto era una pérdida de tiempo, ni siquiera debería de sentirse así. Solo, pronto se iría, él olvidaría la asquerosa situación que estaba pasando y él olvidaría su homofóbico comentario. Escucho como la puerta de su habitación fue abierta y al momento levantó la cabeza de golpe para ver al mismo Nara y al grupo de ambos mirándole desde la puerta. Solo esperaba que no lo mandaran al interrogatorio otra vez. Lo sacaron de la habitación y esta vez caminaron por los pasillos sin ningún tipo de agresión hacia él, incluso porque lo veían libre después de que Naruto le haya quitado esa prisión en sus manos, y se alegró aún más cuando iban en dirección a la oficina del Hokage. Eso significaba que ya habían descubierto una forma para llevarlo a su mundo, habían trabajado rápido. Cuánto se notaba que lo querían todos fuera de ese mundo, pero utilizaría ese odio a su favor, al fin se podía ir de aquí. Abrieron la puerta sin tocar y al momento todas las personas con máscaras desaparecieron en una bomba de humo para que ellos fueran los únicos en pasar y cerrar la puerta, escuchando al momento como el hombre con peinado de piña le ponía seguro a la puerta. Ya sin mucha sorpresa vio al Sasuke de este lugar en el escritorio del Hokage, y a su lado Naruto sosteniéndole de los hombros, dándole la bienvenida con una sonrisa. Esa escena casi causa que devolviera el ramen de hace un momento. Hola de vuelta, niño, quiero presentarte a nuestro hijo y mayor orgullo, Kyonu-chan, espero que se lleven bien, de veras. Otro niño. Ignorando a ese par un momento, sintió la mirada de alguien encima suyo y se giró hacia la esquina de la habitación esperando ver al agresivo del pelirrojo, pero en su lugar había un niño más grande que él, muy similar a Sasuke joven, o al menos a unas fotos que había visto de su padre, pelo, ojos negros y una vestimenta azul, mirándole de pies a cabeza como si lo estuviera analizando. Una rápida corriente eléctrica recorrió desde sus pies a su espalda, obligándole a corregir su espalda temerosamente y apartar la mirada, pero no del todo. Debe de tratarse del cuarto hijo de estos dos, porque se parecía endemoniadamente a Sasuke, literalmente tenía la misma mirada intimidante de su maestro. Bien, basta de presentaciones, en realidad no quería llegar tan lejos contigo, niño, escucho la voz del matriarca Uchiha y al momento concentro toda su visión en él, solo para ver una radiante sonrisa en el rubio. ¿Ahora qué? Pensó cansado, al mismo tiempo que dejaba caer su cabeza de lado. El Uchiha tuvo que dejarse hacer por su esposo, masajeando su cuello con lentos y firmes movimientos con sus manos y acariciando parte de su espalda para que no se estresara. Debido al peligro que corres por ser un niño y no tener manejo de ese poder tan grande, el Uchiha dejó caer un áspero y cansado suspiro, al parecer ni él estaba de acuerdo con la decisión, te quedarás preso en nuestra casa para que así alguien con un poco de más control te proteja, al instante recibiendo una sonrisa del rubio. Pero no le digas prisión a nuestro hogar, exagerado.
Velo como que te vamos a cuidar en nuestra casa para que así no corras peligro y te sientas cómodo. Además puedo ver ese poder en acción. Sasu dice que no lo controlas del todo, pero al final eres mi hijo, así que estoy 200% seguro de que no nos pasará nada malo. Al principio no lo digirió del todo, quedarse en la casa de un grupo de desconocidos que no lo querían ni ver en pintura a excepción del rubio, quien era físicamente como su padre pero no era Hokage. En realidad le hacía curiosidad, no le interesaba el mundo de este lugar ni nada por el estilo, pero la razón por la que su padre nunca le prestaba atención es por la culpa de su puesto de Hokage, fechas importantes, cumpleaños, eventos, siempre su puesto de Hokage y proteger a las personas era más importante. Solo quería comprobar qué tan mal padre era sin esa excusa barata que tenía. Además era mejor que estar encerrado en esa habitación minimalista muriéndose de aburrimiento, solo tenía que evitar a esos malditos y sobreprotectores niños estando en su casa. Bien, como sea, aceptó al momento, cruzándose de brazos viendo directamente al rubio, al final es él quien lo vigilaría. Perfecto. Bueno, supongo que eso es todo, te espero en la cena, amor. Vio como el Naruto se inclinaba para besar los labios del contrario y tanto él como Kyomu apartaron la cabeza hacia otro lado. Solo ten cuidado, Naruto, te conozco y sé de lo que eres capaz. Ah. Juzgas mis habilidades comunicativas como si fueran algo malo, y rápidamente dejo otro beso en sus labios antes de apartarse. Te prometo que lo cuidaré, me cuidaré bien, es solo otro niño, ya sobreviví a 4 copias tuyas, ja. Que me traigan a un Otsutsuki para volver a darme problemas, de veras. Naruto por cada palabra sonreía gustoso mientras caminaba a la salida, y no dejaba de verlo extrañado. Ese Naruto tenía mucha energía y se la pasaba sonriendo como si el solo existir fuera algo genial. En ese ámbito, era muy diferente a su padre. Muy bien, mis pequeñas bolitas de odio. Es hora de irnos a casa. Shikamaru les abrió la puerta a su merced para que se fueran y fue el nuevo quien se fue de allí primero y a su espalda Kyomu siguiéndole de lejos, pero, antes de que el Naruto los acompañara, se volvió sobre sus pasos corriendo para volver a los labios de su esposo, quien gustosamente correspondió, tomando su rostro con delicadeza entre sus manos, acariciándolo y rozando sus labios sin ninguna intención sexual, solo disfrutando del tacto de su suave piel. Todo bajo la vista de Shikamaru, que apartaba la vista entre molesto y avergonzado. Estos dos no les importaba dónde y cuándo para poder besarse, incluso si él estaba presente o no. Debería pedir descansos extras para poder soportarlos a ambos. Sin ninguna prisa separaron sus labios y recargaron sus cabezas una sobre la otra, mirándose a los ojos y perdiéndose en los del contrario. Te amo, Sasuke. Cada vez que su esposo le decía algo por el estilo sentía su corazón latir con fuerza dentro de su pecho y como sus mejillas se acaloraban, y esta no era una excepción, llenando de felicidad a su rubio marido. Prométeme llegar temprano a casa hoy, ¿sí? Lo prometo, respondió sin dudar. Los ojitos de Naruto se iluminaron, pero aunque quisiera pasar más tiempo con su querido esposo, había una bomba de tiempo esperándolo afuera para irse de allí, y en realidad no quería que cometiera una locura para que lo tengan que volver a encerrar. Lentamente se apartó de las manos del moreno y caminó hacia la salida, no sin antes mirar hacia atrás y ver una leve sonrisa en su esposo despidiéndose. Eso fue suficiente para que con una sonrisa él también se fuera y se cerrara la puerta a su espalda. Su hijo y copia de Sasuke le miraba con una expresión que decía ¿en serio? Mientras que el niño de otro mundo le miraba asqueado, como si acabara de decir o hacer la cosa más ofensiva del mundo. Bien, tenía que lidiar con un esposo celoso, niños sobreprotectores y un niño homofóbico y posiblemente con problemas familiares, que es lo peor que podía pasar. Los tres salieron corriendo de allí por una ventana para seguir corriendo entre los techos de los edificios hacia su hogar, estando Naruto a la cabeza. Él y ese niño llamado Kyomu todavía sentía su intimidante mirada en él, pero no era su culpa. Él tampoco quería venir del todo. El viaje para él fue estresantemente largo, por lo menos hasta que tras cruzar los árboles densos del bosque llegaron frente a la casa de los Uchiha Uzumaki, burlándose claramente con tono infantil de esa absurdez. Pero, hubo algo extraño. Antes de llegar, los árboles desaparecieron y dejaron ver una casa enorme pero estilo japonés antiguo, casi como una mansión de 3 o 4 pisos en medio de una pastasela enorme. Se parecía mucho en donde había visto a... Sí, era similar. No viste bien nuestra casa desde afuera la última vez que viniste, pero es nuestro mayor orgullo. La quisimos reconstruir con los planos del distrito Uchiha. Estás viendo la resurrección del clan Uchiha en persona, de veras. Perfecta para darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Él solo atinó a chasquear la lengua para mirarle con molestia.
Si es porque no la vi bien es porque ustedes me dejaron inconsciente en primer lugar, y yo no soy parte de su familia pero al momento hizo una pausa, antes de apartar la mirada, como sea, yo no soy de aquí y ustedes no son mi familia. Naruto pareció comprensivo pues su ligera sonrisa lo demostraba y cómo no. Ese niño rubio le recordaba a él en su niñez, en partes, pero eso solo hace que quiera ayudarlo, a su tiempo, cuando él se lo permita y se sienta cómodo, sabía lo difícil que podía ser la relación entre padres e hijos así que le daría su espacio. Llegar a casa no fue muy difícil, abrió la puerta de par en par para mostrar su alegre sonrisa, la cara de fastidio del niño y los ojos de asesino de su hijo, ya fue entonces que se hizo celado para que ambos pasaran y él pudiera cerrar la puerta a su espalda para ir corriendo a la cocina. A pesar de que no le importaba mucho la casa, caminaba lentamente para verla, era muy tradicional como la casa en donde creció su madre, el templo de los Hyuga, pero a su padre no le gustaba ese estilo, solo pocas cosas permanecían que recordaba de su padre, como que al parecer Naruto no perdía su afán por fotografiar todo y marcarlo en las paredes, con la diferencia que en todas las fotos que habían él estaba presente. Caminó un poco por el pasillo de la casa para ver las fotos, había una en donde Naruto estaba con el pelirrojo, del cual no se acordaba ese nombre, con una caña de pescar y un bote, ambos sonriendo sosteniendo un gran pescado azul, sonrió muy por lo bajo para seguir viendo más. Allí estaba también con el otro niño que lo había arrastrado aquí, parece que alguien les había tomado la foto pues ambos estaban entrenando en un campo de entrenamiento, sin que ninguno de los dos despegara su sonrisa. Habían muchas fotos por el estilo, y cuando acabó el pasillo y llegó a la sala, se sorprendió bastante al notar una fotografía, o pintura enorme arriba de una chimenea, en donde estaban todos ellos vestidos en yucatas blancas. Y no podía evitar no mirar así a su maestro para ver cómo tenía una sonrisa en su rostro, a Naruto sonriendo de oreja a oreja, y cómo se habían esforzado para mostrar que ambos estaban tomados de las manos. Era extraño. Pocas veces había visto sonreír a su sensei y a su padre como si no lo acabaran de atropellar una oleada de rinocerontes, en cambio allí parecían felices todo el tiempo. No pudo evitar sostener sus puños con fuerza, parecía un ridículo que en el lugar en donde ambos eran gays eran más felices y era algo bastante obvio. Sasuke Sensei se separó de su familia a 12 años literalmente, se fue toda la vida de Sarada y dejó a Sakura-san. Y ni que hablar de su padre, lo abandona siempre que puede como si el resto del mundo fuera más importante. Porque simplemente no pudo hacer el mínimo esfuerzo para ser un poco más como el Naruto de aquí. En donde parecía que su prioridad era su familia. Niño. Una mano tocó su hombro y al momento la golpeó antes de darse la vuelta y notar tanto a Naruto como al niño a su espalda cuánto tiempo había perdido mirando ese estúpido cuadro. Solo miro al rubio tratando de olvidar lo último que había pensado, volteando sus ojos y metiendo sus manos en sus bolsillos, mostrándole una coartada despreocupada. Aunque lo último que había pensado le había dejado un mal sabor de boca. Ah, ¿eres tú qué pasa o qué? Al momento notó una pena estallar en la cabeza del rubio y como este mismo extendió su brazo para que Kyuma no le hiciera algo, aún así se mantuvo quieto y él también. Te iba a hablar para que me ayudaras a limpiar, niño, prácticamente ordenándole en un tono dulce y enojado. Ten, y entonces le arrojó un trapo que escondía en otra mano. ¿Qué? ¿Cómo que limpiar? Pues ¿cómo que limpiar? ¿En tu mundo no conocen la palabra limpieza? Tenemos que arreglar toda la casa, y ya es tarde, apenas son las 11 tenemos hasta las 2 para arreglar y hacer la comida lo bueno que cuento con un par de manos extras, de veras. ¿Estás seguro de que no quieres que me quede? Papá entenderá si no voy a mi misión, y al momento Naruto se dio la vuelta para alentar a su hijo. Tú no te preocupes, quiero que vayas a tu misión y llegues a casa sano y salvo. Ya llevas el bento que te prepare, recibiendo un asentimiento por parte del niño, perfecto, pero Koyeye no quiero que vayas tarde. Naruto besó la mejilla de su hijo para despedirlo y despeinó su pelo con fuerza, cosa pequeña que sacó una ligera sonrisa a Kyuma antes de darse la vuelta e irse por la puerta. Naruto vio hasta el último segundo en el que Kyuma cerró la puerta hasta que dejó oír un suspiro de sus pulmones y con ello un peso de sus hombros antes de mirarle a él, teniendo que lidiar con otro problema. Muy bien, entonces me dijiste que no sabes qué es limpiar. ¿Tengo que enseñarte a usar una escoba? Preguntó en serio, creando un entrecejo en el rostro del niño. Bien, ya empezaba la tarde larga.
Ven, quita esa cara, voy a mostrarte la casa de principio a fin, de veras, y con ello se dio la vuelta para empezar a caminar y sin más remedio lo siguió a zapatones, no más había llegado allí a limpiar. Vio como Naruto tomaba un pañuelo similar al suyo y se lo envolvía en la cabeza como las señoras de un comercial que promocionaban una lavadora o algo así. No pudo evitar soltar una carcajada que trató de ocultar con sus manos, pero infortunadamente Naruto lo escuchó y giró su cabeza para verlo. ¿Y esa risa? Es la primera vez que te veo reír. Incluso de frente se ve más ridículo, pensó él, pero rápidamente cayó sus pensamientos, giró su cabeza de lado a lado. Y aunque quiso seguir caminando en silencio, Naruto no quiso lo mismo, así que caminó un poco más lento para estar a la par del niño, mirándole alegremente mientras este seguía con la misma cara de perro aplastado de hace un momento. Oye, he estado pensando en algo muy curioso últimamente, no sé tu nombre, quería preguntártelo ayer pero ya ves, me fui más temprano. Entonces, ¿cómo te llamas? No quiero llamarte niño toda la vida. Lo escucho y en realidad tenía razón, no le había dicho su nombre, aunque se lo dijo al Sasuke de este lugar, era más que obvio que no le diría nada. Y en realidad le molestaba que todo el tiempo le llamara niño. Mi nombre es Boruto, le respondió, cosa que pareció sorprender al mayor. ¿Con qué Boruto? En serio no quise cambiar mi nombre mucho, ¿verdad? Lo siento por eso, me gusta nombrar a mis hijos con partes de mi nombre como una fracción de mi ser, como si cada uno tuviera un fragmento de mi corazón, pero eso es bastante cursi y mis hijos se quejan constantemente de eso, de veras. Vio el rostro cansado del contrario mientras seguía hablando, y una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Un rato después terminaron de recorrer todos los lugares de la casa a excepción de las habitaciones en donde dormían, en total 6 baños, 3 salas de entrenamiento, ni idea cuántos pasillos, una biblioteca y la cocina, y ya una vez que ya le mostró todo, se dirigieron al cuarto de lavado. Y creyó que su casa era grande. Oh, sabes que puedo hacer clones para hacer esto, ¿verdad? Le dijo, pero en cambio Naruto le pasó un trapeador y una cubeta. Eso le quita lo divertido. Limpiar no tiene que ser divertido, le hubiera empujado el hombro y darle un sermón de que tiene que disfrutar todo, incluso los detalles como estos, y que en realidad ninguno de los dos tenía algo mejor que hacer, sin embargo solo volvió a suspirar y volvió a ser paciente. Pero lo vamos a hacer divertido. Una competencia, lo dividiremos en 2 partes, yo las plantas de arriba y tú las 2 primeras, quien termine más rápido ambas le pedirá algo al otro. Ah. ¿Y yo para qué quiero algo de ti? Te estás confiando demasiado rápido, Boruto. Tendré 34 años pero soy maestro profesional en limpieza, no voy a dejar que un niño como tú me gane sin dar pelea. Apuntó la punta del palo hacia él como si se tratara de un arma, y al principio lo miro confundido pero después miro el palo en su mano. Solo tenía que ganarle, fácil. Muy bien, viejo, pero si yo gano quiero poder irme de aquí para poder buscar una forma de regresar a mi mundo, de lo cual, Naruto hizo una mueca y frotó su nuca con su mano. ¿No prefieres otra cosa? Como tal tienes la libertad de irte, de veras, pero, es muy peligroso, para ti y para nuestro mundo, ponte en mis zapatos, soy un padre que quiere proteger a su familia y si con ello te tengo que mantener aquí, lo haré. Irte no es una opción por ahora, lo siento, Boruto. Se molestó al principio pero al final lo entendió, para ellos él y los Otsutsuki son monstruos que los amenazan, y solo querían mantenerlos a raya. Bien, entonces se quedó pensando y mirando a su alrededor a ver si algo le llamaba la atención para llevarse. No necesitas decirlo ahora, si yo gano te lo diré en su momento, pero ¿aceptas? Pero claro que no se aceptan usar clones. Acepto ganarte, Naruto, le llamo por su nombre y acepto el desafío. No pudo evitar con entusiasmo mirarle y al mismo tiempo tomaba su trapeador. Muy bien. A la de 1, 2 y 3. Y sin esperarlo salió corriendo, dejando a su paso una línea de humo. Oye, eso es trampa. Y ni le escuchó gritar porque desapareció subiendo las escaleras. No quería perder contra ese tramposo, además le sacaría algo de valor, no podía permitirle ganar. Tomó su trapeador y lo aplastó contra el piso, todo chorreante de agua y a un olor como a pinol y cloro, y corrió trapeando limpiando los pasillos por donde iba, dejando un rastro de agua mal esparcido. Como pudo, extendió el trapo que le había dado el Naruto para pasarlo encima de los muebles, empujándolos y haciendo tambalear los muebles conforme pasaba. Dentro de poco, el reloj que marcaba las 11 movió sus manijas hasta las 12 y luego a la 1, empezando ya la calurosa tarde de verano. Después de 3 largas horas de limpiar esa enorme casa que no parecía tener fin, se sentó al borde del patio para poder recuperar el aliento.
Toda su frente estaba sudada junto a sus ropas, además que tuvo que arremangarse las mangas de sus brazos para no poder ensuciarse, cosa que poco había servido después de mancharse su camisa. Y en todo lo que había recorrido no había visto ni un ventilador, se estaba asando vivo y no había ni un alma de viento afuera. Tan concentrado estaba en el calor que no notó como alguien puso una paleta de hielo en su mejilla. El calor está horrible, ¿no? Y al momento escuchó la voz de Naruto para que éste se sentara a su lado. Ya no traía un trapo en el pelo y a diferencia de él tenía un abanico para contrarrestar el clima. Y una vez que se sentó solo se limitó a ver el patio. No se negó en tomar la paleta de hielo y meterla a su boca al instante, lo que necesitaba en esos momentos era justo una paleta de limón bien fría para no sentir que estaba en una enorme tostadora. Naruto lo notó de reojo y se sintió bien consigo mismo, el niño parecía al menos un poco más cómodo. Abrió la boca para poder iniciar una conversación con él pero al momento escuchó como el celular en su bolsillo vibraba. Era un mal momento pero no pudo rehusarse a sacar el teléfono digital de su bolsillo y contestar, todo bajo la atenta mirada del burrito. Al contestar se quedó callado mientras con quien hablaba en llamada parecía quejarse, pudo saberlo por el transparente rostro del rubio y cómo se quedaba callado hasta que el otro terminara, lo cual fueron unos pocos largos segundos. No, Kiba, no tenía idea, y volvió a hacer una pausa como si el otro continuara hablando, claro que lo sé, de veras. Lo hablaré con el Teme para que vuelva lo más rápido posible y perdón por todo, ya sabes cómo es cada año está más loco. Claro, hay que reunirnos pronto con todos los chicos. Va, en las carnes frente a Ichiraku pero sin alcohol que nos descontrolamos. Claro que sí, hombre, anda ya. Me saludas a los niños, Kiba, chao. Se despidió del celular y al momento dejó un leve suspiro antes de verle con toda la atención. ¿Tu mamá es Hinata-chan? ¿Verdad? Asintió cosa que causó una leve molestia en su rostro, ¿es celoso compulsivo como se le ocurre? ¿Qué pasó? Preguntó más por instinto que por otra cosa, era el nombre de su madre del que estaban hablando. Nada grave, el tonto de Sasuke mandó a una misión de varios días a Hinata-chan y su esposo me acaba de llamar para ver de onda, se la va a pasar muy mal cuidando de tantos perros él solo. El señor Kiba Inosuka. Sabía que había sido compañeros de equipo pero no sabía que llegaría a tanto hasta el punto que sin Naruto se casaría, al menos con ella no podía evitar que le llegara un poco de curiosidad, solo un poco. Tal vez iría a escondidas para poder ver qué había cambiado. Pero bueno, me gustaría presentártela, de veras, aquí es muy buena y dulce siempre que voy a la academia ninja a dejar a Nasuke me quedo conversando con ella ya sé. Mañana me acompañas a dejar a Nasu a la escuela para que ambos puedan hablar, no sé tú pero a mí sí me daría curiosidad qué les pasó a mis padres en otra dimensión, de veras, y antes de que se diera cuenta, una alarma sonó desde su teléfono con una musiquita tranquila, pero al momento, Naruto ya apagó con algo de sorpresa y rápidamente levantarse del suelo. Ya es hora de preparar la comida, ¿gustas ayudarme o prefieres quedarte aquí? Prefiero quedarme aquí. Cole, si quieres puedes buscar algo para entretenerte, y muchas gracias por ayudarme a limpiar te quedó muy bien, te debo un gran favor, Boruto. Sacudió su cabello y luego continuó caminando hasta el punto en donde ya se había ido, y el que lo seguía con la cabeza solo pudo continuar viendo la pared en donde había desaparecido hasta darse la vuelta y seguir viendo el patio de la casa terminándose su paleta. No quería admitirlo pero se la estaba pasando bien con Naruto, solo un poco. Y las horas pasaron volando, todas las luces de la casa estaban encendidas y afuera ya comenzaba a sentirse un poco de frío, marcando ya las 7 de la noche. La puerta de la casa se abrió, y al momento entrando Nasuke corriendo y a su espalda Charasuke quien se veía un poco cansado arrastrando sus pies, detrás de él Menma venía caminando con una sonrisa en su rostro al mismo tiempo que Kyomu leía un pergamino y Sasuke, al final de sus hijos, se quedaba atrás para cerrar la puerta. Una vez ya dentro los 5 caminaron hacia la cocina tras oler un delicioso sabor a curry y carne, solo para llegar al comedor y sentarse en el suelo. Ellos como tal no eran de muchas palabras, pero al entrar al hogar conversaban entre ellos y al momento su hogar se hacía más cálido, excepción de Kyomu que continuaba leyendo su pergamino. Ay, ¿por qué todos se ven tan cansados? Escucharon la voz de su madre llegar junto a un gran plato de arroz y otro de ensalada. Se agachó un poco para poder dejarlos en la mesa y aprovechó para besar la cabeza de su hijo menor y besar la mejilla de su esposo quien felizmente aceptó antes de levantarse. Tengo 2 opciones de postre, helado o un pay de manzana, ¿cuál prefieren? Helado. Gritaron los 3 menores, sacándole una sonrisa rosa al mayor antes de darse la vuelta.
Muy bien, helado será. Naruto rápidamente llegó con los últimos platos de carne de cerdo empanizado y chili que sus hijos amaban y nuevamente los dejó sobre la mesa, y cuando creyeron que ya había terminado, nuevamente se levantó para irse. Vaya, mamá hoy sí se esforzó para hacer la comida. Siempre lo hace, por eso siempre le queda deliciosa, respondió el menor de los Uchihas al pelirrojo aún sin siquiera mirarle. Antes de que pudieran terminar, su mamá / papá entró a la habitación con el desagrado de todos que arrastraba de la mano a ese niño que había interrumpido su entrenamiento hace 2 días y lo dejaba sentado entre Menma y Nasuke que lo miraron extrañados. Claro, estaban tan concentrados en sus pláticas, rollos y comida que solo fue el patriarca Uchiha que notó una silla extra en la mesa. Como esta era redonda y bastante grande, le permitía a todos sentarse cómodamente, siendo Sasuke y a su derecha Naruto, a la izquierda Kyonmu y luego Charasuke para continuar con sus 2 hijos, a diferencia de Boruto. Naruto se sentó y rápidamente se puso a hablar para romper el silencio. Creo que recuerdan a Boruto, él se va a quedar hasta que encontremos la manera de regresarlo a su mundo, así que me gustaría que todos se presentaran como es debido. Y nuevamente se formó un gran silencio. Boruto no quería estar ahí, ya los había conocido y ya la mayoría le odiaba por existir, para que arriesgarse entonces. Naruto tenía la idea de que estaba siendo paranoico y lo había arrastrado ahí para tener una cena familiar. Cuando ya el silencio fue muy largo, notó como el niño a su izquierda tosía levemente antes de mirarlo y extenderle la mano, peculiarmente portando una sonrisa. Hola, mi nombre es Menma Uchiha Uzumaki, lamento por haberte tratado mal el día que nos conocimos, pero me gustaría que empezáramos desde cero, sin rencores, ¿te parece? No le creía nada, pero contra su voluntad aceptó su mano y sonrió tan real como podía. La soltó después de un leve apretón de manos y fuera de eso, ninguno se atrevió a continuar, fuera de atreverse, sus miradas estaban en él, la de todos y ninguno de ellos tenía buenas intenciones, a excepción de Menma y el otro niño Meco, de todas formas ya se sabía el nombre de ellos 3, no había necesidad de presentarse como personas normales. Mi nombre es Kyonmu Uchiha Uzumaki, heredero del clan Uchiha, su llegada nos ha tomado por sorpresa, pero al ver que usted es parte del clan Uzumaki, es un gusto aceptarlo en nuestra morada hasta que logre volver a su respectivo hogar. Elegante, fue lo único que pudo pensar, aún así, conocía la verdadera cara de esa serpiente cizañosa, se le veía en los ojos, él definitivamente no lo quería ahí, pero pareció que Naruto le creyó, Sasuke ya era otro problema, los 3 se unirían para echarlo de ese lugar en cuanto puedan, y eso también quisiera él de manera pacífica, pero alguien se dignaba a mantenerlo allí en contra de su voluntad. Mi nombre es Nasuke, dijo el niño por lo bajo, sin siquiera mirarle, claro, con todo esto debe de darle miedo al mocoso, es un gusto, señor Boruto-san. ¿Están bromeando? No. Charasuke, le regaño, sin embargo ya había comenzado. Se trata de un maldito niño que ni siquiera es de nuestro padre, no me importa que sea tuyo, es un jodido niño bastardo, ¿cómo se te ocurría traerlo aquí en casa? ¿No pensaste en lo mal que afectaría al clan Uchiha? El clan Uchiha es mi familia y el clan Uchiha son ustedes, ¿eso en qué nos afecta? Perfecto, al menos en algo estamos de acuerdo. Ese maldito cabrón, y yo señalo, no es Uchiha, no es de nuestra familia, debe de irse. ¿Cómo se te ocurre decir eso, Charasuke? No puedes querer echar a la calle a alguien solo porque a ti no te cae bien. Y tú tampoco, madre. Gritó, pero su voz fue más ronca y grave, como si se tratara de una bestia, aquello le llamó la atención y al verle a la cara notó como las marcas en sus mejillas le habían marcado y hecho más grandes, así como sus ojos antes azules se habían vuelto rojos, con la pupila rasgada al igual que un gato. O un zorro. Charasuke tenía chakra de Kurama. Las cosas podrían ponerse feas si continuaba ahí, así que lentamente trató de levantarse, pero el solo fuerte sonido de cómo alguien golpeaba la mesa fue suficiente para paralizar su cuerpo completo y devolverlo a su origen. La mayoría de las personas tuvo una misma reacción, en especial Charasuke, que al ver a su madre solo pudo apartar la mirada hacia el otro lado de la habitación. Todos continuaron comiendo en silencio, incluso él, pero de vez en cuando no podía evitar levantar la mirada para ver a uno que otro integrante de la mesa. Esto era humillante, pero se sentía un cordero que se estaba rodeando con lobos que comían ensalada, en cualquier momento le saltarían encima. Una vez terminó la comida, o a medias, Naruto fue el primero en levantarse y hacerle una seña de que tenía que seguirlo. Claro, tampoco lo quería allí. Sin prisa se levantó de su asiento, dejando su plato a la mitad y siguió a Naruto pasos atrás de él. Pronto subieron las escaleras y lo guió hasta una habitación, abrió la puerta y mostró un pequeño cuarto con una cama y algunos muebles junto a una ventana.
Este es el cuarto de invitados, te puedes quedar a dormir aquí y bajar a la cocina cuantas veces quieras. Yo tengo que arreglar ese asunto pendiente. Supuso que se trataba de esa mini pelea. Solo pasó de él y sin decirle nada cerró la puerta en su cara, no le estaba haciendo un favor así que no tenía que meterlo en problemas, él estaba allí solo porque no le dejaban salir para encontrar la forma de volver a su mundo. No escuchó los pasos cuando Naruto se fue, solo se mantuvo allí quieto en la oscuridad, tal vez un par de minutos, horas, pero fue suficiente para que en poco tiempo escuchara unas risas provenientes de la cocina, como las mismas personas que acababan de pelear por su culpa, ahora reían por lo alto una vez que él ya no estaba. Campanadas resonaban en su cabeza tortuosamente cegando de todo sentido. En un lugar sumamente oscuro como si esa oscuridad lentamente lo consumiera, había frío, oscuro, solo, todo era tan profundo y esa inmediata ansiedad lo consumía como si el solo dar un paso terminaría cayendo al vacío. Trató de respirar tomando su pecho con fuerza pero era inútil, al momento sintió sus manos frías y su corazón prácticamente saliendo de su pecho, y una dolorosa punzada. Gritando desde lo más profundo que algo no estaba bien. De pronto sus ojos se cegaron completamente con una imagen en su cabeza, su cerebro no le permitió pensar, viendo solo otra vez esas mismas cosas. Una corona, un fuego y un corazón latente. Antes de que pudiera pensar en otra cosa sus ojos se abrieron de golpe para ser golpeados con un leve brillo azulino como de madrugada y un techo blanco que le daba la bienvenida a la tierra. Era la segunda vez que tenía ese sueño desde que llegó a ese lugar y en definitiva se sintió mucho peor que la última vez. Al momento de recobrar sus sentidos supo que todo su cuerpo se había alterado y ahora estaba sucio y pegajoso por haber sudado quién sabe cuánto tiempo. Como si no fuera suficiente estar en una casa con desconocidos problemáticos en un lugar que no conocía, y echándole sal a la herida, ninguna de las personas del lugar lo quería allí. Podría empezar a escapar ahora pero después de que el Naruto de ese lugar le haya amenazado pasivamente y conociéndolo el idiota podría causar un desorden, o peor, el brusco de Sasuke de ese lugar podría o sus hijos podrían ir a su búsqueda. Ya se la sabía, ellos solo buscaban la excusa perfecta para deshacerse de él y en realidad no tenía planes de morir pronto. Con un molesto suspiro se limitó a levantarse para ir al baño, prendiendo las luces para lograr levantarse más rápido y dejando su cama extendida y sus zapatos lidiados por ahí. Lo único que quiere es deshacerse de ese horrible olor, bajar cuando se asegurar que todos se hayan ido y comer algo decente, le molestaba haber tenido que irse antes de terminar de comer ayer en la noche solo porque alguien hizo su berrinche. Y seguramente después de comer, beber y bañarse volver a dormir. Siquiera antes de abrir la puerta del baño sus pensamientos fueron interrumpidos cuando alguien tocó la puerta, reconociendo al momento la voz chillona de ese Naruto. «Boruto, ¿ya te levantaste? Tienes 5 minutos para bajar a desayunar». Y al momento solo pudo reír por lo bajo, como si se tratara de un mal chiste. «No voy a ir». Gritó lo suficiente fuerte para que el rubio lo escuchara, notando cómo este al momento abría la puerta sin su consentimiento, entrando a la habitación con pasos leves. «Oye, sé que fue un poco incómodo lo que pasó ayer en la noche pero no seas rencoroso, tienes que entender que también para los chicos fue algo complicado aceptar que te quedarías en nuestro hogar un tiempo y. Pero siquiera pudo terminar cuando Boruto ya le interrumpía a gritos. «Yo no decidí quedarme aquí y mucho menos con ustedes. No voy a forzar algo que ni siquiera quiero». «Ay, Boruto», claramente se lamentó con lástima mientras comenzaba a acercársele levantando la mano para acariciar los cabellos del niño y consolarlo. Sin embargo, Boruto golpeó su muñeca con fuerza, apartándola de él y dejando una leve marca roja hinchazón que rápidamente desapareció, solo para levantar la cabeza para ver al contrario con una mueca enojada en todo su rostro. Naruto no dijo nada, se resignó a apartar su mano para masajear su nuca levemente. Lidiar con este niño no era fácil y menos cuando él solo quería ayudarlo y este plantaba un muro entre ambos, retrocediendo 10 pasos del que apenas dio uno ayer por la tarde. «Sé que no te gusta estar aquí, y créeme que estamos haciendo todo lo que podemos para regresarte a casa, pero quiero que sepas que aunque no, bueno, ya sabes, que no eres mi hijo», dudo en decir lo último, realmente no sabía cómo Boruto lo tomaría pero aún así continuó notando cómo este ni se inmutaba. «Quiero también tu seguridad, ¿ok?
como quiero la de cualquiera de mis hijos, así que bien, acepto tu distanciamiento y tu crueldad, libremente puedes ser tan agresivo como quieras, pero por favor, necesito que comas algo y estés fuerte, de otra forma, no sé cómo devolverte a casa, Boruto. El aspecto de Boruto cambió a uno más relajado después de escucharlo, realmente tenía razón y tenía hambre después de no haber cenado ayer, aunque no lo iba a aceptar en su cara, suficiente tenía con tener que estar junto a él todo el día vigilándolo. Bien, dijo por la bajo, muy similar a un gruñido mientras guardaba sus manos en sus bolsillos y se iba caminando hacia la puerta, pero no quiero que me hables en la comida, nada. Dijo por último remarcando ese nada. Lo último no hizo más que arrebatarle una pequeña sonrisa a Naruto mientras comenzaba a caminar a su espalda, dando por terminada esa conversación. Sin embargo, otra se llevaba dentro de su cabeza que lentamente iba transformando su sonrisa en una mueca vacía. Para cuando ambos bajaron las escaleras, ambos refiriéndose a Boruto, se mantuvo quieto al borde de las escaleras mientras veía claramente cómo al momento de su llegada se formó una especie de silencio incómodo y la mirada de unos cuantos de ellos. El silencio duró un par de segundos, no se dio cuenta ni cuánto tiempo estuvo al borde de las escaleras para cuando Naruto apretó levemente su hombro, muy levemente, antes de apartarse y caminar con una sonrisa hacia el comedor como si su sola presencia relajara el ambiente y así las personas, que en un momento lo veían incómodos, prefirieron poner más atención a su comida que a la presencia de ambos. Al momento de llegar besó la mejilla de su esposo con una sonrisa que lo contagió a él casi al instante para después apartarse y sentarse a su lado junto a su plato, que después de lo que se había tardado convenciendo al niño ya se había enfriado. Ninguno de los otros niños se atrevió a levantar la mirada nuevamente hacia él a excepción del chico de su edad, que de vez en cuando le echaba un vistazo y rápidamente se apartaba para seguir comiendo sus fideos. Estaba a punto de subirse nuevamente por las escaleras, pero un inminente sonido de su estómago rugiendo le hizo saber el hambre voraz que tenía y lo mucho que deseaba un plato de esos fideos de soba con verduras. Así que, tragándose su aire e inflando con valentía su pecho, caminó a paso valiente entre las sillas hasta llegar a la única vacía en medio de la mesa con un plato ya servido para él. No se molestó en dar ni las gracias para cuando comenzó a comer rápidamente, llamando intensamente la mirada de un par de ojos azabaches. Al notar cómo Sasuke le miraba como si en cualquier momento fuera a saltársele encima, trató de comer aún más rápido para poder irse en cuanto pudiera. Sin embargo, Sasuke fue más rápido al igual que el mayor de los hijos para levantarse y dejar su plato de lado. Trataremos de llegar temprano, ninguno se sobreesfuerce y espero que cumplan perfectamente con sus misiones el día de hoy, habló seriamente mientras miraba a sus hijos quienes sin perder el tiempo asintieron con la cabeza. Vaya que Sasuke seguía siendo igual de estricto, al menos ese ámbito no había cambiado. El mismo patriarca Uchiha al ver cómo sus hijos habían entendido se arrodilló para quedar al lado de su esposo, besando suavemente sus labios unos segundos antes de apartarse. No le agradaba dejar solo a su esposo con un niño tan peligroso e inestable como era Boruto y Naruto lo sabía a la perfección, por eso al leer los profundos ojos de su esposo y la gran preocupación que había en ellos tomó su rostro levemente antes de besar su frente y sonreír tan grande y brillante como solo él sabía hacer. Estaremos bien, Sasu. No tienes por qué preocuparte, sus sinceras palabras lo arrinconaron, después de todo a su esposo, Naruto, era la única persona con la que podía confiar con ojos cerrados. Después de ese acaramelado momento, de los cuales sus hijos ya estaban más que acostumbrados, ambos adultos se despidieron antes de partir por la puerta, ambos dirigiéndose a la torre del Hokage para continuar con sus labores rutinarios y al mismo tiempo conseguir más información sobre el símbolo que había traído a Boruto aquí. Naruto al ver cómo dos de sus amores habían partido pudo soltar un incontrolable suspiro antes de levantarse, con aquella sonrisa y energía renovada. Tenía que admitir que seguía siendo extraño ver dos versiones de su padre y su maestro juntos de esa forma, aún no se acostumbraba. Aunque, fuera de eso, otra cosa que le obligaba a apartar la mirada era el hecho de que esa versión de su padre siempre se veía feliz y lleno de energía, muy diferente a su viejo padre que no tenía energía ni para llegar a casa. No era tristeza, solo una incomodidad comenzaba a formarse dentro de su estómago, ignorándolo completamente con la excusa de que pudo haberse tragado un hueso. En un corto periodo de tiempo el resto de los chicos terminaron de comer, se levantaron junto a sus platos y los dejaron en el fregadero antes de volver a pasar por el comedor, con la diferencia que ahora traían cada uno un bento de colores distintos.
Que les vaya bien niños, traten de tener cuidado, les dijo a ambos con cariño. Sin embargo solo Menma se acercó para besarle la mejilla antes de correr hacia la salida. En cambio el pelirrojo Charazuke ya había abierto la puerta y ya se estaba yendo. Finalmente solo habían quedado él, Nasuke y Boruto, así que sin perder tiempo, se levantó y creó un clon de sombra para que comenzara a limpiar la mesa, mientras el real se acercaba y cargaba a su hijo en su pecho. No importaba que tuviera 7 años, para él seguía siendo su pequeño angelito, al que le daría toda su atención y cariño sin rechistar. Aún así, tenía que ayudarlo para arreglarse e ir a la academia ninja, en donde se quedaría allí todo el día. Su pequeño angelito, aunque ya había pasado un año, todavía no se acostumbraba a soltarlo a él. Ah, Boruto, llamó antes de darse la vuelta para ir al baño y bañar a su hijo, notando cómo este seguía comiendo sin interrupciones, ya sin siquiera mirarlo pero escuchándolo perfectamente. Siéntete con la libertad de bañarte en tu habitación, deje un cambio de ropa en la sala para que puedas estar limpio. En realidad no pretendo tardarme mucho con Nasu-chan, por si quieres acompañarme a dejarlo a la academia. Boruto en cambio, levantó la mirada, terminó de sorber un gran pedazo de fideo y le respondió, como sea, haciendo que Naruto soltara un suspiro y se alejara con su niño en brazos. En realidad sí le daba curiosidad salir al pueblo, así que en cuanto vio que ambos desaparecían por las escaleras se levantó corriendo hacia la sala para tomar el montículo de ropa que había y correr escaleras arriba hacia su habitación. Ya ni siquiera le dio tiempo de mirar la dichosa ropa que Naruto le había dado. Cosa de la que se arrepentiría después de terminar su baño. Después de quitar todo el mal olor que le había dejado el sudor después de su pesadilla, salió de la regadera y con una toalla en la cintura caminó hacia la ropa. Para este punto su ropa original yacía mojada en el piso, oliendo horrible por el agua y totalmente arrugada, sin salvación en pocas palabras, así que, cuando vio la ropa que le habían dado no podía ni creérselo. En realidad no era la gran cosa. Una blusa negra de manga larga algo ajustada y unos pantalones ninja. Sin embargo, algo que realmente le incomodaba era el logo enorme del abanico Uchiha y un remolino en el centro. Quería quejarse de lo cursi y patético que era, pero no tenía otra opción más que usarlo, y por mucho que quisiera ponerse su sudadera para taparlo, esta también se encontraba más que empapada en el suelo. Así que a regañadientes después de unos 5 minutos salió con el pelo aún mojado, vistiendo ese atuendo ridículo. Aún así, al momento de escuchar cómo Naruto agitaba las llaves de la puerta para salir, él también corrió para bajar las escaleras, y encontrándose con un sorprendido Naruto, que en un primer momento realmente se sorprendió al notar que el chico realmente se había cambiado, rápidamente toda su expresión de sorpresa cambió a una sincera sonrisa. Qué bueno que si vienes con nosotros. Y realmente te queda muy bien eso, halagó con toda su amabilidad posible antes de darse la vuelta rápidamente. No le daba miedo el niño, pero realmente estaba dando un gran paso saliendo de allí, solo quería que se desestresara, y si lo hacía saliendo que mejor, ya eran 2. En cambio Boruto quiso tragarse las bilis de molestia al ver claramente que los 3 iban vestidos exactamente igual, solo cambiando el color de la blusa, mientras que Naruto ya no tenía esa blusa y pantalones holgados, tenía su blusa naranja y el chiquillo de color azul fuerte, ambos con el mismo logo en su espalda, con la diferencia que el niño podía taparlo con su mochila. Esto es patético, se dijo a sí mismo mientras los 3 caminaban afuera rumbo a la academia ninja. Caminaron en completo silencio, uno que le sorprendía hasta cierto punto porque el mismo hombre de hace un momento no dejaba de hablar y hablar con él o con sus hijos. Aún así trataba de mantener su distancia tras él, no quería acercársele mucho por alguna razón ni así lo haría. De todos modos tenía la certeza de que pronto se iría teniendo como respaldado el odio de su maestro. Eso era mucho que decir. Como la familia Uchiha Uzumaki vivía bastante dentro del bosque, tardaron mucho tiempo dentro de este mismo, los rayos del sol ya podían hacerse entre las hojas de los árboles. A ninguno le hacía ya una experiencia fenomenal o extraordinaria, aún así eran de las pocas veces que Naruto realmente disfrutaba el silencio, sentir el viento mañanero en sus cabellos, y el sonido de las hojas de los árboles. En lo personal le gustaba y a su hijo no parecía molestarle. Una cosa muy diferente era Boruto. Preferiría 1000 veces correr en dirección al pueblo, se estaban tardando una eternidad y no parecía que llevaban ni la mitad del bosque. Justo ahora se estaba arrepintiendo bastante de haber decidido acompañar a Naruto. Sin poder resistirlo más, Boruto comenzó a patear piedras en su desesperación por la tardanza y el no querer, más si podía, interrumpir el silencio, cosa que no logró pues rápidamente llamó la atención de Naruto, aún sin que éste le volteara a ver.
En los próximos minutos transcurrieron distintos insultos, que en un primer momento fueron leves murmullos, que ni Naruto podía escuchar hasta prácticamente quejas al aire que no recibían respuesta, solo un muy fastidiado Naruto que no sabía si iba a soportar mucho al niño incluso si dijo que sí lo haría. Dios, apenas habían pasado 2 días y ya le quería poner cinta en la boca. En esa tortuosa media hora dentro del bosque ambos se dieron cuenta de algo, se arrepentían mucho de haberle convencido venir, y él aceptado. Además el logo es ridículo, no puedo creer que hayan pensado que era buena idea poner esto en toda su ropa, y encima gritarlo al mundo. ¿No les da vergüenza saber que todos saben que son gays? Y encima teniendo hijos biológicos. ¿Qué? ¿Eres una especie de vaca ridícula que puede parir niños? Eso es aún más asqueroso. Oye, si sabes que escucho todo lo que dices, ¿verdad? Y en primera, no, el logo que Sasuke y yo creamos es por mucho uno de los más bonitos del mundo. 2, no me da vergüenza que el mundo vea lo feliz que soy. Y 3 y última, no soy una maldita vaca, así que cállate por favor que desesperas. Boruto vio esto último con sorpresa antes de cerrar su boca, era la primera vez que ese Naruto le regañaba o al menos ya parecía molesto. Pero lo hizo de forma pasiva que ni siquiera pareció un regaño, en cambio causó que este bufara con molestia y se acercara para caminar a su lado. Ya tenía una probada de lo que era Naruto en este lugar y no podía evitar sentir curiosidad. ¿Ah, sí? Entonces ¿cómo es que puedes tener hijos? Eso es antinatural por donde le quieras ver. Boruto, tú y yo sabemos lo mal que terminara esta conversación sobre la flor y la abejita. Al comprenderlo el rostro de Boruto se tiñó de golpe de un color rojo. No me refería a eso. Pervertido. Le gritó avergonzado a la cara, cosa que causó en Naruto una leve carcajada. Hasta ahí dieron por terminada la conversación, a Boruto se le había quitado cualquier rastro de curiosidad, y eso Naruto lo agradecía al 1000, tampoco era un tema que le gustara gritar a los 4 vientos, y mucho menos a un niño inmaduro que no hacía más que juzgar cada paso de daba, dio y dará. Por eso ambos mejor prefirieron mantenerse en silencio, aun sin que Boruto se apartara pasos atrás y aunque no le desagradó, prefirió tragarse cualquier comentario. Finalmente llegaron a la aldea, siendo recibidos por el sol brillante y los sonidos de la aldea en movimiento, causando en Naruto un aire enternecedor y orgulloso. Bueno, como protector de la aldea y esposo del Hokage era tranquilizador que todo seguía en orden y que todo lo estaban haciendo bien. Tomó la mano de su hijo y caminaron entre las calles de la aldea, que en un principio fueron casas simples de los que algunos aldeanos les saludaban, fue cambiando hasta estar caminando en medio de comercios y mucha gente, demasiada para lo que recordaba, y no había ninguno de ellos que no les saludara o les sonriera, deseándole los buenos días y así, cosa que sin duda Naruto respondía con una sonrisa antes de despedirse rápidamente. Le recordaba a las pocas veces que salía con su padre a la calle, que prácticamente eran contadas, y este era saludado y distraído por todas las personas a su paso hasta que al final siempre se desviaban de su objetivo principal para ayudar en algo a su vista insignificante. Regresando a casa con las manos vacías y una desagradable experiencia que siempre terminaba en él recordándose en jamás a volver a salir con su padre. Tan distraído estaba renovando esos recuerdos que no se dio cuenta cuando Naruto le estaba hablando un tanto preocupado desde hace ya unos minutos, no hasta que este mismo tuvo que le habló un poco más alto. ¿Estás bien?, le preguntó mirándole a los ojos, tan distraído estaba Boruto que no se dio cuenta del momento en el que Naruto había tomado su mano para alejarse un poco más rápido. En un principio Boruto se quedó en un corto trance hasta que cayó en la realidad en la que estaba, apartando así su mano atada y al mismo par su mirada. Naruto no se sorprendió por la reacción del chico, así que siguió caminando como normalmente lo hacía, esta vez sin despegar un ojo del chico. Parecías perdido hace un momento, ¿algo te incomodó? Leyó sus pensamientos sin saberlo, aún así, Boruto siguió con su mirada apartada, aparentemente molesto. Sé que esto puede traerte algunos recuerdos de tu hogar, pero no te pongas triste, haré lo que sea para devolverte a tu hogar lo más rápido posible. Ese no es el problema, se dijo a sí mismo, devolviendo su cabeza al camino pero con un deje de tristeza, uno que claramente Naruto notó, malinterpretando las razones en su cabeza. Al poco tiempo los tres llegaron a la academia, ese gran edificio de pintura blanca y grandes carteles que tenían el símbolo de fuego y gloria, realmente era igual a la de su mundo. Naruto no le prestó atención a eso, así que antes de llegar se detuvo para agacharse hasta la altura de su hijo para plantarle un beso en la frente, causando que este carcajeara dulcemente y ambos se miraran con unas sonrisas brillantes.
Recuerda, Minasu, no te sobreesfuerces, diviértete y haz muchos amigos, le dijo el rubio a su hijo como un mantra que tenían desde hace mucho tiempo. Nasuke al entenderlo sonrió levemente antes de sostener el agarre de sus mochilas con emoción antes de irse corriendo hacia la puerta de la escuela para entrar, perdiéndose con otros niños sin mirar nuevamente atrás. Al ver esto Naruto se levantó y limpió sus rodillas antes de voltear a ver a Boruto, que cambiando toda su actitud ahora parecía enojado, confundiéndolo aún más. ¿Qué? ¿En serio? Le dijiste que fuera a divertirse y a hacer amigos en la academia niña, no es cualquier lugar y mucho menos un lugar para hacer amigos y divertirse, su voz fue clara y molesta, ni siquiera sabía por qué estaba actuando de esta forma, pero en contrario de él Naruto sonrió con calma y le habló. Créeme que yo sé más que cualquiera que el apoyo de tus amigos puede ser tu arma más poderosa, y también aunque tenga todo nuestro apoyo como familia, la amistad de una persona puede llegar a ser muy especial. No le vas a contar todo a tu familia y tampoco vas a hacer con ellos tantas travesuras como son posibles, me doy a entender. Además, quién sabe, yo conocí a su padre a su edad. Sonó realmente igual, como si no le diera tanta importancia y tratara de no hablarle a él como un niño chiquito, sin embargo así se sintió uno mientras lo seguía de vuelta a casa, nuevamente con un paso aterradoramente lento. Aunque eso cambió muy rápido cuando Naruto sin previo aviso le golpeó levemente el hombro y saltó hacia los tejados para salir corriendo. Sintió una leve pulsada, diferente a la que había sentido en la mañana, pero inconscientemente haciendo que una sonrisa creciera en su rostro antes de salir corriendo en busca de alcanzarlo. De todas formas, Naruto sabía lo sencillo que era darle amor a un corazón dañado. Después de correr por toda la aldea y llegar a casa, uno más cansado que otro abrieron la puerta de la casa y ambos entrando, siendo recibidos por el fresco aire del aire acondicionador. Para ser finales de verano todavía hace mucho calor, Naruto hablaba para sí mismo mientras caminaba dentro de casa mientras era seguido inconscientemente por Boruto. Pero antes de que pudiera seguir caminando, se detuvo de golpe dándose cuenta del pequeño detalle que había olvidado. Se me olvidó completamente presentarte a Hinata-chan, ¿de veras? Boruto también se le olvidó eso, estaba tan concentrado en la presencia de Naruto y en la academia que ni siquiera pasó por su cabeza a la Hinata de ese mundo, aún así no estaba muy emocionado de hacerlo así que pasó de largo el tema. ¿Cómo sea ahora qué hacemos? Preguntó, realmente dándole igual. Naruto no quería hacerse el sorprendió cada vez que Boruto hablaba con él, pero era imposible porque cada vez que estaban con alguien se comportaba diferente a como lo hacía cuando estaban solos, de cierta manera, se veía más relajado cuando estaba con él, como si no se tuviera que pelear contra algún monstruo o algo por el estilo, en realidad le recordaba a un gato naranja ansioso que no quería que lo tocaran. Con esa comparación no pudo evitar a Boruto con ternura, teniendo ganas de tocar su cabello rubio, pero se abstuvo de cualquier pensamiento que lo hiciera sentir incómodo. En realidad no hay mucho que hacer ahora, deje que un clon de sombra limpiara la casa mientras estábamos fuera, así que siéntate con la libertad de ir por toda la cosa y encontrar algo que te divierta, yo tengo que comenzar a trabajar. ¿Trabajar? Le interrumpió antes de que Naruto pudiera irse, cosa que causó una ligera sonrisa en él. Sí. En realidad no es la gran cosa y usualmente lo hago en la torre del Hokage, pero ya sabes, trabajaré de casa por un tiempo hasta que podamos llevarte a casa. No pudo evitar sentir un déjà vu al recordar este mismo suceso, cuando su padre se quedó en casa trabajando durante unos días cuando Kawaki recién llegó, fue un rápido mal sabor de boca que rápidamente sustituyó por un dejo de tranquilidad. ¿Y qué es lo que haces o qué? Le preguntó mientras seguían caminando, realmente no sabía a dónde pero Naruto le guiaba hasta su oficina. No es mucho, Sasuke es el que hace la mayor parte, yo solo me encargo del servicio social y económico, o bueno algo así, realmente creo que no tiene un nombre en específico. Bueno, en realidad suena como algo tolerablemente importante. Eso no es algo que pueda considerarse poco. Pero lo es. En pocas palabras me mandan a mí los documentos para inversiones sociales en la aldea, como hospitales, parques o escuelas, los leo, los apruebo, algunas veces voy a ver el avance de este y al final solo tengo que ir a inaugurar, sacar unas fotos, cenar con personas. El Teme me dio ese puesto porque detesta hacerlo él y no le importa decirlo al aire al insensible. Boruto escuchó esto con atención, tenía sentido que Sasuke le diera ese empleo porque le queda como anillo al dedo a alguien que siempre quería lo mejor para la aldea, pero le sorprendía también que ambos trabajaran juntos, era Naruto, en su mundo ni siquiera podía cuidar solo de su alimentación y podía 4 hijos y trabajar. No fueron celos lo que hizo que Boruto se diera la vuelta según él, pero a paso lento y tortuoso se fue alejando de Naruto,
Naruto, dejándolo aunque en un principio confundido. También siguió su camino hacia su oficina sin dirigirle la palabra. De todos modos, por cualquier cosa importante su puerta siempre estaba abierta. Se fue a su habitación, cerró la puerta de golpe y saltó encima de su cama esperando derretirse en ella. Comparar a su padre con ese rubio perfecto no le haría bien. Su cuerpo en ese segundo lo traicionó, no había dormido bien en la última noche y tampoco había sentido el cansancio hasta que noqueó su cuerpo de golpe y terminó por dormirse en cuando llegó a la cama, ya ni siquiera quitándose los zapatos. Las horas transcurrieron así, un muy noqueado Boruto en su habitación y Naruto terminando de escribir el último documento de certificación antes de enviárselo por correo a su esposo y cerrar su computadora. Ya sin ese peso menos se permitió estirar sus brazos y soltar un enorme bostezo antes de levantarse a la cocina, no sin antes ver lo tarde que era, así que tenía que apresurarse a cocinar. Cocinar, trabajar y cocinar. Realmente no le molestaba su rutina diaria, en realidad disfrutaba mucho de hacer su trabajo para saber que al menos estaba haciendo algo bueno por la aldea y cocinar ni se diga, aunque en un principio fue difícil cocinar algo sin que supiera a carbón salado. Después de 15 años podía decirse que era un experto, y sus hijos amaban su comida, así que ¿por qué quejarse? Terminó de ponerse un delantal blanco para ir al refrigerador y sacar algunas verduras, carne, masa y algunas especias antes de ponerse a cocinar. Era desestresante partir las verduras, cocer la carne y sobre todo envolverlo en bolitas de más que después pondría a hervir. Aunque a su parecer era por mucho más rico el ramen instantáneo, tuvo que cocinar cosas más saludables para que sus hijos crecieran fuertes y altos. Cosa de la que él se quejaba mucho porque a comparación con Sasuke se había quedado chaparro, negándose completamente a que sus hijos sufrieran también. Al conocer el estómago de sus hijos también hizo algo de udon, que era un plato de fideos muy gruesos que amaban sus hijos y unas brochetas de cerdo ya que Charasuke las amaba. Así que, con casi 2 horas cocinando y haciéndosele tarde preparó la mesa. Aunque ni siquiera había acabado cuando escuchó a alguien bajar por las escaleras y bostezar, como si no hubiera dormido todo el día. Huele delicioso, saludó Boruto entre sueño antes de sentarse en su silla, estando más dormido que despierto y con todo su pelo desordenado, causando ternura en el rubio. ¿Y no lo has probado? Quédate aquí hasta que traiga todo. Ni siquiera tuvo que asentir para que desapareciera por la comida. Bien lo dijeron las mujeres, a un niño lo conquistas desde el estómago. Tomó toda la comida que había en la mesa con ayuda de otros 2 clones, solo para llegar y servirla en la mesa. Al instante los ojos de Boruto se abrieron a más no poder al ver tan deliciosa comida, olía rico, se veía delicioso y no dudaba que sería aún más rico en sabor. Tanto así que ni siquiera le dio pena abalanzársele a la comida con la boca babeando. Solo logró darle un mordisco antes de que su cuerpo cayera en el piso nuevamente derrotado. Esto estaba realmente delicioso. No tardó mucho en que se escuchara la puerta siendo abierta y lo que parecía ser una discusión con Menma y Kiyomu. Antes de que entraran al comedor, callándola completamente. Los ojos de Menma fueron muy similares a los de Boruto, que babearon y al sufrir despistado el golpe del olor fue derrotado y Charasuke. Yakitori. Me encanta el yakitori. Escucharon gritar al fondo del pasillo y al momento empujando a los 2 pelinegros el mayor, Charasuke sin pensarlo y al reconocer el olor incluso fuera de la casa no dudó en aventar todo para sentarse en su silla y darle un mordiscazo a su brocheta de cerdo. Muchas gracias, K. No agradezcas. Prepare takoyaki y udon también. Ay, papá eres un ángel. Pronto los 2 chicos se sentaron en la mesa, ignorando completamente la presencia de Boruto y es que era obvio, incluso para Kiyomu que comía como si fuera su última cena, la comida que prepara su papá era deliciosa, olvidándose de cualquier conflicto externo. Y pronto también vio como su esposo terminaba de cerrar la puerta de la casa y entraba al comedor con su hijo en brazos y al momento de entrar y ver a sus hijos comiendo como alma que se la lleva el diablo no pudo evitar soltar un leve suspiro mientras dejaba en el suelo a su hijo. Podrían tener su actitud y rostro pero todos habían heredado el estómago de Naruto. No terminó de tardarse, se quitó los zapatos y caminó para sentarse junto a su esposo, no sin antes depositar un beso en su mejilla. Hola, amor. Hola, cariño, saludó incluso con la boca llena antes de tragársela entera de golpe para ver a su esposo con una sonrisa cubierta de salsa dulce. ¿Cómo te fue en el día? Hasta este momento, perfecto, le dijo mientras limpiaba con una servilleta los cachetes del rubio, causándole leves cosquillas. Sasu, puedo hacerlo solo.
Lo sé, pero yo quiero hacerlo. Ante esto el rostro de Naruto se tiñó levemente de rojo y se dejó hacer por su mimado esposo que acariciaba sus mejillas y rozaba sus labios cada tanto, todo bajo la mirada incómoda de Boruto que trataba de concentrarse en su comida e ignorar completamente la escena de novios que tenían ellos dos. Y tal fue que la cena transcurrió muy rápida y mucho menos incómodo que la de ayer, cosa que dos de los rubios agradecieron. Pronto sus hijos se despidieron de él y fueron a sus habitaciones, claro que no habían hablado todo el día con su madre, pero tampoco esperaban hacerlo frente a un desconocido, ya encontrarían el momento, así que en silencio todos los niños se retiraron, a excepción de Nasuke y Boruto. Estaba ya limpiando las últimas partes del comedor hasta que sintió como alguien le jalaba de su camiseta levemente, solo para agachar la mirada y ver a su pequeño hijo con sus ojitos grandes mirándole con esperanza mientras extendía un libro. Papi, ¿me ayudas con mi tarea? Derrotando completamente al mayor. Pero claro que sí, mi amor, aceptó mientras tomaba al niño y lo cargaba en su pecho y lo llevaba hacia el comedor nuevamente para hacer la tarea más a gusto. ¿Y de qué es la tarea? Tú eres muy inteligente, sobre todo el más inteligente de todos en la casa y el mundo. Es de historia, quería que tú me ayudaras, dijo tiernamente. ¿Cómo negarle algo a esa bolita de algodón tan dulce? Qué suerte tienes porque yo tengo una excelente memoria y la tienes todo el tiempo a tu disposición. Mentía, realmente tenía muy mala memoria, pero sí lo tenía a el 24 para él solo. Todo esto último, con una brecha en el corazón, fue visto por Boruto. Dijo que ya no compararía a su padre con este Naruto, pero era imposible. Tuvo que aferrarse fuertemente al plato que estaba lavando desde la cocina hasta el punto de notar cómo se agrietaba, el mismo plato perfecto que estaba desde hace mucho tiempo, se había quebrado por su culpa y sus emociones histéricas, y la envidia, sobre todo. No recordaba ninguna vez en la que su padre le haya ayudado con las tareas y ahí estaba él, relatándole una historia a su hijo con toda la energía y emoción del mundo. Un rápido recuerdo lo invadió, o la imaginación cruda que lo atormentaba, pero estaba allí, tan solo fue un párpado, pero vio claramente cómo ese mismo niño se convertía en Imawari y a su lado Kawaki escuchando con atención a su padre, el verdadero, el que solamente a su lado parecía tener toda la fuerza del mundo. Al parecer todas las versiones de su padre tenían fuerza para estar con sus hijos menos con él. Que se vaya a la mierda.